Lázaro Cárdenas es uno de los presidentes más famosos de México, inclusive más querido que Benito Juárez. Lázaro Cárdenas nació en Jiquilpan, Michoacán, el 21 de mayo de 1895. Lázaro Cárdenas estudió la primaria en su ciudad natal y al mismo tiempo trabajaba en una imprenta. Cuando los revolucionarios ocuparon Jiquilpan, le pidieron que imprimiera su manifiesto, el cual cayó en manos de los federales, quienes llenos de furia destruyeron el taller y persiguieron a Cárdenas. Estos pensaban que él apoyaba la revolución. Sin embargo, Cárdenas huyó en 1913 y se unió a las filas revolucionarias bajo el mando de Martín Castrejón, donde fue ascendido con el paso del tiempo. Después estuvo bajo el mando de Álvaro Obregón. Al haberse unido al ejército, su vida dio un gran cambio, debido a que se preparó en el aspecto militar y apoyó a varios personajes históricos, como fue el caso de Venustiano Carranza. En el ejército alcanzó el grado de general a los 38 años de edad. Quien era entonces presidente de México, Adolfo de la Huerta, lo nombró gobernador interino del estado de Michoacán. Más tarde fungió como secretario de Gobernación de Pascual Ortiz Rubio y como dirigente del Partido Nacional Revolucionario. Después fue Plutarco Elías Calles quien lo nombraría como sucesor de Abelardo Rodríguez, esperando poder seguir manejando los hilos por debajo del agua. Así fue que el 1 de diciembre de 1934 fue nombrado presidente constitucional de México. Su gobierno marcó un enfrentamiento con el general y expresidente Plutarco Elías Calles, a quien lo obligó a dejar el país en 1936 y este último se exilió en Estados Unidos. Cárdenas reorganizó su partido y le cambió el nombre por el Partido de la Revolución Mexicana. Modificó su estructura inicial y lo integró con 4 sectores: obrero, campesino, popular y militar. La historia señala que Cárdenas exigió la renuncia de su gabinete porque se opusieron a las disposiciones a favor de la clase obrera y campesina. Durante su administración realizó lo que a continuación se presenta. Su gobierno se destacó por la reforma agraria. Expropió el petróleo. Creó los ejidos en el agro mexicano. Creó más carreteras y caminos. Creó la Confederación de Trabajadores de México. Nacionalizó los ferrocarriles entre los años de 1937 y 1938. Dio asilo político a los exiliados españoles durante la Guerra Civil. Apoyó a la República Española en foros internacionales y también le otorgó ayuda económica. Su esposa Amalia Solórzano presidía el Comité de Ayuda a los Niños del Pueblo Español y asiló a 456 niños que eran huérfanos de la Guerra Civil y también algunos eran hijos de combatientes republicanos. Así se les dio sustento y educación en la ciudad de Morelia, Michoacán. Consolidó las bases del funcionamiento del Partido Nacional Revolucionario y su proceso evolutivo. Recordemos que dicho partido fue el antecesor del Partido Revolucionario Institucional. En el aspecto educativo, implantó la educación socialista, siendo el único gobierno socialista que ha tenido México, y creó lo siguiente: el Instituto Politécnico Nacional, la Escuela Nacional de Educación Física, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Colegio de México, y transformó el castillo de Chapultepec, cuyo lugar era la antigua residencia de los presidentes del país. El sexenio de Cárdenas acabó en 1940, eligiendo a Manuel Ávila Camacho como sucesor, el cual ganaría las elecciones de ese mismo año. Durante el sexenio de Ávila Camacho fue secretario de la Defensa Nacional hasta que terminó la Segunda Guerra Mundial. Después fue vocal ejecutivo de algunas empresas y presidente de administración de la siderúrgica Las Truchas, cuya empresa hoy lleva el nombre de Lázaro Cárdenas. Se casó con Amalia Solórzano y tuvieron un hijo al que llamaron Cuauhtémoc, quien sin saberlo, muchos años más tarde, se convertiría en senador, gobernador del estado de Michoacán, jefe del gobierno en la Ciudad de México y también candidato a la silla presidencial de la República Mexicana en 3 ocasiones, siendo la primera en 1988, la segunda en 1994 y la tercera en el año 2000. La historia señala que Cárdenas es uno de los presidentes de México que con el paso de los años se le guarda un respeto especial debido al apoyo y contribuciones sociales y económicas
que les dio tanto a su país como a sus habitantes. Existe un término para referirse a la época en la que Cárdenas gobernó México como presidente constitucional, cuyo término es cardenismo. Fue una persona auténtica y única. Nunca atacó a Ortiz Rubio y tampoco apoyó o compartió los pensamientos conservadores de Calles en cuestión de la política agraria. Siempre trabajó en conjunto con su gabinete y ejerció el poder de la silla presidencial para hacer cosas buenas por su país. El día de posesión al puesto se inició la era cardenista, dejando atrás el maximato y otros gobiernos populares en aquel entonces. Se puede decir que el gobierno de Cárdenas tuvo ventajas debido a que los que apoyaban a Calles se retiraron de la vida política y eso contribuyó a que las cuestiones políticas se tranquilizaran. Cárdenas sustituyó a Emilio Portes Gil, quien fungía como presidente del Partido Nacional Revolucionario, porque renunció a su cargo y en su lugar puso a Silvano Barba González. Lázaro Cárdenas ya sabía que al concluir su periodo presidencial, quien lo sustituiría sería Manuel Ávila Camacho. Con las reformas que hizo al sistema agrario, la agricultura del país cambió ampliamente. En cuanto al desarrollo económico de México, consideró la posibilidad de crear una alternativa de desarrollo o imitar la estrategia del modelo capitalista que usaban otros países industrializados, todo con el fin de hacer que el país se integrara más y fuera más equitativa para todos los sentidos, tanto social, político, religioso y económico. Debido a la crisis petrolera que se dio en el país, la economía volvió a bajar repentinamente en el año de 1938. Afectó las exportaciones de combustible, bajaron las ventas de minerales y la inversión del sector privado de la economía disminuyeron significativamente hasta llegar al punto de detenerse por completo por un tiempo. Debido a eso, el país se volvió estado activo, porque se tuvieron que involucrar en las cuestiones de producción y creación de infraestructura. Los mexicanos tuvieron el apoyo del gobierno de Lázaro Cárdenas y se pudo ver que en la región norte y central de México se dieron mayores crecimientos productivos agrícolas. Es fundamental saber que la reforma agraria que implementó Cárdenas no produjo un crecimiento inmediato en la economía, pero los beneficiados por dicho proceso mejoraron sus condiciones de vida y poco a poco se fue notando el crecimiento económico en todo el país. Los campesinos mejoraron su posición social y económica. La historia de México señala que la Gran Depresión que se dio en México y en otros países del mundo fue una de las más largas de todos los tiempos y golpeó al comercio exterior en el país en 1929. Para mayor referencia, la Gran Depresión se produjo cuando la Bolsa de Valores de Nueva York cayó a la quiebra y eso provocó un periodo prolongado de deflación y esa problemática económica se propagó por otros países, entre ellos México. El punto anterior se tocó porque cuando Lázaro Cárdenas asumió la presidencia de México, la producción petrolera comenzó a aumentar nuevamente con el tiempo. Luchó inmediatamente por hacer que el petróleo mexicano se vendiera en otros países del eje y en América Latina, lo cual ayudó aún más a la economía de México. Por muchos años, la producción de petróleos mexicanos, Pemex, se destinó para cubrir el mercado interno. México buscó la industrialización porque se quería construir ejidos y pequeñas comunidades industriales para avanzar económicamente. Debido a eso se crearon nuevas industrias y aumentaron los nuevos empresarios, y los que ya lo eran crecieron aún más. Cuando se nacionalizó la industria petrolera, se condujo a la expropiación de las empresas y así pudieron tener mayores contratos colectivos con ganancias trascendentes para los trabajadores. El famoso Plan Sexenal de Cárdenas fue el motor que México necesitaba para crecer y seguir desarrollándose. Otorgó tierras a los campesinos de forma ejidal y eso fue una forma de organización. Cárdenas fue uno de los presidentes más importantes en toda la historia de México, porque además de las tierras, fue quien más parcelas otorgó. También es fundamental saber que se dio un choque del gobierno cuando las empresas petroleras y sus obreros porque no existía un sindicato que estableciera los puntos y o leyes para las condiciones del trabajo de dicha industria. Debido a eso, se creó el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, STPRM, la cual se afilió a la Confederación de Trabajadores de México, CTM.
Las empresas petroleras se expropiaron el 18 de marzo de 1938 y eso lo informó Cárdenas a todo el país. Su gobierno aceptó pagar el dinero que se le había prestado del extranjero en un plazo de 10 años, punto señalado en una ley. Es importante saber que uno de los países que se vieron afectados por la expropiación petrolera fue Gran Bretaña y el gobierno de los Estados Unidos pidió que se devolviera lo tomado, pero Lázaro Cárdenas se negó rotundamente. Debido a eso, los gobiernos británicos y estadounidenses bloquearon la expropiación y fue cuando Cárdenas dejó la presidencia de México, y no se dio ningún arreglo con la mayoría de las empresas que fueron expropiadas. Cárdenas concluyó con su periodo presidencial el 30 de noviembre de 1940, y se dice que forzó el resultado electoral para que el sucesor fuera Manuel Ávila Camacho, y así fue como este último tomó posesión de la silla presidencial. Cuando Ávila Camacho fue presidente de México, Cárdenas fue secretario de Guerra y Marina. Más tarde se fue a vivir cerca del Agro Pátzcuaro. Trabajó en diferentes proyectos de clínicas gratuitas y en hacer llegar más educación a las personas de bajos recursos económicos. Abogó siempre por los derechos humanos, por una mejor política nacional e internacional y fortaleció la democracia en Latinoamérica. Su legado fue el haber creado más ciudades, pueblos, comunidades, calles y carreteras. Debido a eso, muchas de las anteriores llevan el nombre de Lázaro Cárdenas en honor a su lucha por la integración y el avance de su país. Lázaro Cárdenas murió de cáncer el 19 de octubre de 1970 en la Ciudad de México. Momentos antes de la protesta le acompañan al presidente electo, su distinguida esposa y su hijito Cuauhtémoc. Momentos antes de asumir la presidencia de la República, mi señora y yo enviamos a todos los elementos revolucionarios del país nuestro más cariñoso saludo, haciendo votos por la prosperidad de la nación.